Imaginen por un momento un concepto que difumina por completo la línea entre la ciencia ficción y la realidad financiera más cruda. Hoy vamos a analizar un informe puramente especulativo que, a pesar de ser ficción, provocó un pánico muy real en los mercados. Y todo arranca con esta pregunta, que es demoledora. Proviene de una de las fuentes que hemos analizado y nos obliga a plantearnos algo radical. ¿Y si esa herramienta que hemos diseñado para optimizar el capitalismo hasta el extremo fuera en realidad la que lo desmantela desde dentro? Aquí es donde la cosa se pone, bueno, fascinante, por no decir increíble. Se trata del informe Citrini, una pieza que es básicamente ciencia ficción financiera, pero que desencadenó un pánico en el mundo real que llegó a volatilizar, ojo, unos 800.000 millones de dólares del mercado. Un caso de estudio brutal sobre cómo una historia, una narrativa, puede impactar la economía real. Para que se entienda bien, el informe está escrito como si fuera un memorándum del futuro. Nos sitúa en junio de 2028, mirando hacia atrás, para analizar cómo una inteligencia artificial supereficiente rompió la economía. Y lo más inquietante es que no lo hizo por malicia, no es un ataque, sino por ser demasiado buena en su trabajo. Una consecuencia de la optimización perfecta. Y ojo, porque aquí está el gran cambio. Esto no va de robots en fábricas que sustituyen el trabajo manual. Esta crisis hipotética se ceba con los llamados cuellos blancos, los empleos cognitivos, los bien pagados, los que mueven la mayor parte del consumo. Y ese es el meollo de la cuestión. Vale, pues vamos a desgranar cómo empieza todo esto, según el informe, claro. La primera fase de la crisis arranca en un sector que todos creíamos que era intocable, la industria del software. Fijaos en la velocidad de todo esto. A finales de 2025, ¡pum!, hay un salto brutal en las herramientas de IA que programan solas. Para mediados de 2026, las empresas se dan cuenta de algo revolucionario. Pueden crear su propio software internamente y empiezan a cancelar suscripciones en masa. Es la llamada crisis de renovación de SaaS. Y la puntilla llega en el tercer trimestre, cuando una grande como ServiceNow publica un informe que confirma el desastre. Y eso desata el pánico total en los mercados. La pregunta que queda flotando es terrible. ¿Por qué pagar una fortuna por una licencia de software si tu propia IA te lo puede construir? Claro, y esto nos lleva a un concepto que es una auténtica paradoja, el PIB fantasma. Es decir, sobre el papel, en las estadísticas, el país parece más rico que nunca, la productividad está por las nubes. Pero la realidad es que la inmensa mayoría de la gente es más pobre, porque los salarios se hunden y esa riqueza generada no circula, se queda estancada arriba, en manos de los dueños de la IA. Y aquí está, digamos, el corazón del problema. Ya no hablamos de músculo, hablamos de cerebro. La discusión ya no es sobre robots que sustituyen el trabajo físico, que eso ya lo hemos visto. Esto va de la sustitución del trabajo cognitivo. La inteligencia de las máquinas empieza a hacer el trabajo del intelecto humano, que hasta ahora era lo que nos hacía únicos y valiosos en la economía. Pero la onda expansiva no se detiene en el software, claro que no. La crisis se extiende y entra en su siguiente fase, afectando a cualquier negocio que se base en la fricción, en la pereza o en la inercia de los consumidores. Pensemos en cómo funcionan estos agentes de IA. Son optimizadores perfectos. Se ponen a cancelar esas suscripciones que tenemos olvidadas, comparan precios sin descanso para encontrar la oferta más barata y eliminan por completo la lealtad a la marca, que si lo pensamos bien, no deja de ser una ineficiencia económica de la que viven muchas empresas. Es que el choque es brutal. Por un lado estamos nosotros, los consumidores humanos, que funcionamos por costumbre, por comodidad, somos leales, somos predecibles. Y por otro, el agente de IA, que es pura lógica, pura optimización sin descanso. Miles de millones en valor de mercado de muchísimas empresas se basan precisamente en esas imperfecciones humanas. Y de repente, todo ese pilar se desvanece. Y claro, el golpe no se queda en las apps de reparto, llega al mismísimo corazón del sistema financiero. Cuando los gigantes de los pagos como Visa o Mastercard ven amenazado su modelo de negocio porque los agentes de IA prefieren usar criptomonedas estables con comisiones casi nulas, ahí es cuando el pánico se convierte en un colapso bursátil generalizado. Y después del colapso de los mercados, llega lo más duro, el coste humano. Entramos en lo que el informe describe como un ciclo de retroalimentación que convierte un problema de unos pocos sectores en una crisis total del sistema. Y para muestra, un dato, un 10,2%. Esa es la tasa de desempleo que el informe sitúa en Estados Unidos para 2028. Es una barbaridad, una cifra de recesión histórica, de las peores del último siglo. Y no son solo números, claro. Detrás de esa cifra hay millones de profesionales, gente muy cualificada, que de un día para otro se ve expulsada del mercado laboral. Y para ponerle cara a los números, el informe cuenta esta historia. Una directiva de producto de una gran tecnológica, con un sueldazo, se queda sin trabajo. Y tras meses buscando, su única salida es conducir un Uber, ganando una cuarta parte. Esto es lo que llaman desescalado socioeconómico.
Y es el drama de ver a profesionales muy preparados forzados a entrar en la gig economy, desplazando a los que ya estaban allí. Y esto nos lleva a una pregunta que da auténtico vértigo. ¿Qué pasa con todo el mercado hipotecario, que es la base del sistema, cuando la gente que tiene esas hipotecas, esos profesionales con buenos sueldos, de repente ven cómo sus ingresos se desploman o directamente desaparecen? Pues que el problema laboral se convierte en un problema financiero sistémico. Es que es un círculo vicioso perfecto y aterrador. Pensemos juntos. La IA mejora. ¿Qué pasa? Hay despidos de personal cualificado. Esos trabajadores, ahora sin empleo o con menos ingresos, lógicamente gastan menos. Eso hace que caiga el consumo general, lo que presiona a las empresas. ¿Y qué hacen más empresas para reducir costes y sobrevivir? Pues invierten más en IA. Lo que hace que la IA mejore todavía más, y el ciclo vuelve a empezar, cada vez más rápido y con más fuerza. Una espiral destructiva. Vale, hasta aquí el escenario apocalíptico. Es desolador. Pero, ¿y si solo estamos viendo una cara de la moneda? Vamos a darle la vuelta a la narrativa, porque hay un contraargumento filosófico que es como mínimo esperanzador. Y la clave de esta otra visión está en esta frase que es potentísima. La crisis, en el fondo, no es culpa de la IA. Es la consecuencia de un sistema que nos ha valorado por nuestra capacidad de ser productivos como máquinas. Nos hemos esforzado en ser como robots. Así que es lógico que, cuando llegan robots mejores, nos reemplacen. Es que el modelo económico actual valora lo que hace un robot: analizar, procesar, optimizar, pero ignora por completo el valor de lo que nos hace, humanos. La creatividad, la compasión, el pensamiento crítico, la empatía. Ahí la IA no puede competir. Y quizá, solo quizá, nuestro verdadero valor reside ahí. Así que aquí está la otra cara de la moneda, la visión casi utópica, que esta crisis no sea un apocalipsis, sino un evento de liberación. Imaginen que la IA se convierte en nuestros esclavos robots, encargándose de todo el trabajo productivo. La humanidad, liberada del trabajo como lo conocemos, podría dedicarse a objetivos más elevados: el arte, la filosofía, la comunidad, como los antiguos griegos, pero a una escala de miles de millones de personas. Al final, es una invitación a pensar en grande, una llamada a la acción. Quizá el reto no sea intentar parchear un sistema que se está quedando obsoleto, sino atreverse a imaginar y a construir uno completamente nuevo. Un escenario que ya no gire en torno al trabajo y al capital. Y nos quedamos con esa pregunta en el aire, que al final es la que de verdad importa. La tecnología, la IA, es una herramienta. Es neutral. El resultado final, si es apocalipsis o abundancia, no dependerá de ella. Dependerá de nosotros, de las decisiones que tomemos y de los valores que decidamos que nos definen como sociedad.